confirma si me oyen. Adelante. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces vamos a ir iniciando. Estoy tratando de cuadrar mi lápiz, a ver. No, el lápiz hoy no. Se me desapareció. Último ensayo. Voy a cerrar. Voy a hacer último ensayo, a ver. A ver aquí. No. Ni modo, tocó sin lápiz hoy. Me toca reiniciar el computador y eso me demoró mucho. Bueno, ¿listos? Vamos entonces a retomar nuestro ejercicio. Ahí ya puse el caso de Sebastián. Entonces, con Sebastián el asunto era cambiar la pregunta, ¿no? Entonces es lo mismo. A ver, salario mes, pónganle 900, que trabaje 20 días. Entonces, ¿cómo se calcula el devengado? Ya de estar aburridos de calcularlo, ¿cierto? El total dividido entre 30 multiplicado por el número de los días. ¿Listo? Y ahora viene la bonificación. Ese es donde vamos a utilizar el sí. Entonces ahora nos toca la prueba lógica. La prueba lógica es saber qué hay en la celda C5, ¿cierto? Porque el usuario puede contestar sí o no. Entonces, si hay un sí, dijo Sebastián, entonces se va por el lado derecho, ¿cierto? Y entonces hay que darle el 10%. Y si hay un no, se va por el lado izquierdo. Y entonces hay que asignarle un 5%. Chequen que en este caso no estamos comparando, no son números, mejor, son textos. ¿Listo? No son valores numéricos, sino son valores de carácter, o valores de cadena, o valores de string. Todo eso es lo mismo. ¿Listo? Aquí nos dice, no, es que eso es una cadena. String es cadena en inglés, o simplemente cadena, o simplemente es un texto. ¿Listo? Todo eso es para decir lo mismo. O sea, en este caso no vamos a mirar, no vamos a comparar contra un valor mayor que, menor que 2, o mayor que 3, o menor que, pero contra números, sino contra cadenas. Pero seguimos haciendo relacionales, ¿cierto? Seguimos haciendo relación. O sea, hacemos operaciones de relación. Bien, bueno, vamos a hacerlo entonces. Ya todos, espero que ya hayan llegado todos. Bien. Entonces aquí en la celdita amarilla traemos el asistente de función, traemos la función sí y seguimos la lógica de Sebastián. Entonces la prueba lógica es preguntar si tiene más de 2 hijos. Entonces, ¿qué contestó? Entonces preguntar si en C5, si C5 es igual, ojo, la relación es ser igual, es igual, y como es un texto, entonces se pone entre comillas. Siempre todo lo que sea textual en Excel se coloca entre comillas. Estamos preguntando si C5, ¿dónde pongo esto? Si C5 es igual a sí. ¿Qué hay en C5? En C5 está la respuesta a la pregunta si tiene más de 2 hijos. En C5 está esa respuesta. ¿Sí? O sea, nosotros le preguntamos al funcionario, ¿tiene más de 2 hijos? Y él contesta sí o no, pero la respuesta queda en C5. Entonces, la prueba lógica es mirar qué hay en C5, mirar si lo que hay en C5 es un sí o es un no. Si es un sí, entonces dice la lógica de Sebastián que si sí es verdad, entonces le asignamos el 10%. Y si es falso, o sea, si es verdad es porque fue un sí. Y si es falso, entonces es porque fue un no. Entonces le asignamos un 5%. ¿Bien? Entonces chequen que aquí habrían más soluciones. Por ejemplo, la prueba lógica no sería tiene más de 2 hijos, sino preguntar si la respuesta igual sí. ¿Sí? Y también podríamos hacerla no preguntando, no iniciando con el sí, sino iniciando con el no. Respuesta igual no. Si eso es verdad, el 5%. Y si eso es falso, el 10%. Hay muchas soluciones. ¿Sí?
muchísimas soluciones siempre en estas cosas lógicas, porque se puede leer desde varias posibilidades. ¿Listo? Así fue como le digo, creo que a Kevin, que era que estaba en problemado, que le da 0.1, o a Steven. Adelante, Jason. Profe, es que le doy enter y me dice... ¿En qué? ¿En qué? Le doy enter, digamos, en la fórmula que estamos haciendo, ¿sí? Sí, ahí va. Pero le doy enter y no me deja, me dice, ¿Qué dice? hemos encontrado un problema en esta fórmula, puedes intentar repararlo haciendo clic en insertar. Me imagino que la sintaxis no la estoy haciendo bien, Pero la pero pues está me haciendo, gustaría mostrársela, a ver si de sí, casualidad. muéstrela y a ver qué es. Adelante, ponga su pantalla. Ahí ya voy a compartir ya. ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El, el- ¿La estás viendo, profe? Sí. sí, ya está entrando. Mira, no sé si la hice mal. Ah, pero es que la está haciendo manual, ¿no? Sí, señor, pues No, no se me complica tanto hacerla así porque listo. pues... Pero sí pues ve que por ningún lado está el nombre de la función. Y eso no, no, eso está muy mal, Jason. Mire, tiene que empezar con la función eso. Entonces, empiece, quite hasta igual sí. Igual sí. Escriba así. Abre paréntesis. ¿Mm? Ahora la prueba lógica. Mire si la celdita de arriba, pique en la de arriba donde está el sí. Igual y entre comillas el sí. No, entre comillas la palabra sí. Preguntar si lo que está en F8 es igual a un sí. Listo, punto y coma. Hasta ahí la prueba lógica. Por eso es mejor con el asistente. No me diga ok. que es más fácil manual que con el asistente. Es más fácil con el asistente. Cuando uno ya va adquiriendo práctica, la puede hacer como la está intentando hacer Jason. ¿Listo? Igual sí. Ahora, ahora viene lo que es verdad. Si es verdad que debe escribir. Si es verdad que tengo que escribir, Sí. pues ahí si es verdad, entonces tiene que tener el 10%. 10%. ¿Y si es falso? Si es entre Pun- comillas, no, punto y coma, ¿no? no. Entre comillas, solo lo que sean textos. Ah, Punto ok. y Y si coma, no, es 5%, 5%. ¿cierto? Sí, y cierra el paréntesis. Todo eso es lo que hace el asistente. Ah, ok, profe, ¿Listo? gracias. Pero un detallito. Ojo con lo que usted le preguntó al paciente, ojo con lo que le preguntó. Usted le preguntó, ¿número de hijos, sí o no? Esa pregunta está loca. Allá lo van a chiflar cuando usted le diga a alguien, ¿número de hijos, sí o no? No, la pregunta está mal formulada, ¿no? Tiene que preguntar, ¿tiene más de 2 hijos? ¿Me hago entender? Listo. Sí, Pero señor. arréglelo a ver, pero deje ver cómo lo arregla. Ah, ok. Póngala, no lo quite todavía. Porque vale, aplica para todos. O sea, pues Jason lo propone, pero ojo, estos son comentarios no solo para Jason, para todos. ¿Sí? La pregunta tiene que estar bien hecha. Ahí no es número de hijos, ahí es la pregunta es, ¿tiene más de 2 hijos? Así dijo Sebastián. ¿Sí? Ajá. ¿Tiene más de 2 hijos? Eso, ¿sí o no? Eso es lo que él contesta, ¿sí o no? Y si él contesta, bueno, pero póngale ese 0.05, cámbiale el formato. Eso, póngalo en porcentaje. Exacto, muy bien. Y un decimal, a ver. Muy bien, excelente. Ahora, ¿tiene más de 2 hijos? Y si contesta que no. ¿No Uy, tiene que aparecer 10? claro. Déjeme ver esa función cómo está. Si F8, déjeme ver. Si F8 es igual a sí, el 10%. En otro caso, el 5%. ¿Tiene más de 2 hijos? Ahí sí hay un sí. Lo que está entre las comillitas sí es un sí. Sí, señor. Es un sí, es un Ah, no. es un sí. Dele enter. Uy, ahí esperaba. Ahora dígale sí. Sí tiene más de 2 hijos. Ah, 10. ya. Ah, ya, ahora sí. Ojo, ¿qué pasa si le escribe, si le escribe, no sé? A ¿Lo ver, escribo? sí, ¿tiene más de 2 hijos? No, yo no sé, eso con tantas mujeres. Ah, un No, pero 5%.
pero no sé, pero no, espacio C, no sé, Ah, ok. No. no sé. ¿Listo? Si ve, y entonces si no sabe, también le da el 5%. Ah, no, tranquilo, eso no es problema suyo, es problema pues de la lógica que está usando Sebastián. ¿Sí? Ok, pro. Por eso toca obligarlo a que él diga sí o no, porque es que no sé, no existe, es decir, o es sí o es no. Sí, pero si él contesta otra cosa, pues se nos daña todo. El usuario tiene que contestar sí o no. Y si contesta otra cosa, habría que decirle pregunta, ¿qué? Respuesta no válida o algo así. Repita. Pero eso lo vemos más adelante. Muy bien. Ok, ¿Listo? profe. Ahora sí, por favor, completen el monto y completen el neto. Ya ustedes saben calcular el monto, ¿no es cierto? Le aplican el porcentaje de bonificación, se lo aplican al devengado y el monto ya se lo saben, ¿no? El devengado más la bonificación. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, Jason. Gracias, ¿Quién profe. tiene la mano levantada? Ah, Jason, bájela. Ok, muy bien. Miren, ahí tenemos otra lógica y estamos cumpliendo con lo que el gerente pidió, ¿no? Con lo que Recursos Humanos pidió, perdón. ¿Mm? ¿En dónde cambiaron las cosas? Bueno, cositas interesantes aquí, ¿no? Que no solamente se trabaja con, es mejor, perdón, un paréntesis, es mejor con el asistente, ¿sí? Acostúmbrense a manejar el asistente. Cuando ya tengan experiencia, ahí sí ya dejan el asistente, ¿bien? Es más, gente que trabaja en Excel trabaja solo con el asistente, o sea, personas que se la pasan todo el día en Excel, que saben mucho Excel, trabajan con el asistente. ¿Por qué? Porque aunque no les parezca, hoy el asistente le ahorra a uno mucho trabajo. Por ejemplo, eso de abrir los paréntesis, de cerrar los paréntesis, de que el sí va entre comillas, ¿de acuerdo? Muchas cosas él las detecta, le pone las comillas, pone los puntos y coma, abre los paréntesis, cierra. Si no, nos podemos gastar más tiempo arreglando lo que le decía ahora Excel a Jason. Le decía, algo no está bien, quiere que lo repare. Entonces uno le dice, sí, repárelo, pero él lo repara pues de acuerdo a reglas que tiene y de pronto no es lo que uno necesita. Entonces muy atentos con eso. Yo les recomiendo trabajen siempre con el asistente. Bueno. Bueno, entonces les estaba diciendo que algo interesante aquí es que estamos comparando no solamente, no solamente números, ¿no? Sino aquí, por ejemplo, una palabra. C5 igual a sí, ¿sí? Por ejemplo, si el empleado es una mujer, entonces se le da una bonificación. Entonces hay que preguntarle género, F o M. ¿Sí? Entonces, si es una F, entonces hay que mirar si la celda tiene una F, igual a la F entre comillas. Todo lo que sea así literal va en comilla doble, la que está encima del 2. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. Es la propuesta de Luis, ¿no es cierto? Oiga, ese no le pusimos la autoría. Qué pena, Luis, mire, no le podemos robar los derechos de autor. Esto es Luis. ¿Listo? Lógica de Luis. Oiga, Luis se fue. No lo veo. Bueno, ¿sí está Luis por ahí? Otra idea, a ver. Esta es muy parecida. Entonces, otra hoja. Creen otra hoja. Listo. Llámenla sí, Luis. Es el mismo problema, recuerden eso, no es el mismo problema resuelto de diferentes maneras con diferentes lógicas. ¿Sí? Luis dice, no pregunte que si tiene más de 2 hijos. Yo voy a preguntar si tiene 2 o menos hijos. Es la contraria de Sebastián. Entonces lleven los títulos, control C, los títulos a B2 a partir de B2. Yo voy a ampliar la imagen a un 150%, no, más grandecita, un 180%. Ahora no hay que preguntar, y ojo allá Jason, no hay que preguntar si tiene más de 2 hijos. Ojo con la pregunta, porque Jason había dejado el mismo texto del caso de Laura y la variable era diferente, ¿no? Ahora Luis dice que hay que preguntarle es, ¿tiene menos de 2 hijos? Ah, no, tiene 2 o menos hijos. Tiene 2 o menos
Bueno, o menos hijos. ¿Tiene 2 o menos hijos? Y conteste sí o no obligado. O sea, no puede contestar otra cosa diferente del sí y del no, porque entonces se nos daña todo. ¿Sí? Todavía no sabemos validar, no lo podemos obligar. Pronto vamos a aprender cómo obligarlo a que diga sí, no, y si contesta no sé, pues le diga no, no vale. Repita. Bien. Entonces ya ustedes saben cuáles son las de entrada, porque es el mismo modelo que venimos trabajando, ¿no? Y pónganle los mismos valores, ¿no? 925 días y calculen en el devengado, que ya saben cómo es. ¿Mm? Listo. Ahora lo que el usuario va a contestar es si tiene 2 o menos hijos. Y nosotros vamos a hacer la formulita con el condicional en la celdita amarilla. ¿Listo? Bien, se le miden a hacerla a ver. Aquí hay un sí o un no, no importa. A ver, inténtenla hacer. Ya, esta es muy similar a la anterior. A ver, ¿cómo les va? Listo, 1 minuto para intentarlo. A ver, en 1 minuto le pregunto a alguien. O el que termine y lo tenga ya nos cuenta y la miramos. A ver. ¿Quién lo tiene ya? ¿Alguien ya lo tiene? ¿Nadie? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, por allá hacia abajo. A ver, a Viviana Sosa. Vivi, ¿cómo vas? A ver, Viviana. Bueno, a ver, mientras Viviana se recupera, Steven Castellanos. Profe, todo lo estoy haciendo es que tengo lag en el computador. ¿Qué tiene el computador? Está lento. Pero eso no demora nada. A ver, sigamos de para arriba. Sebastián Méndez. Ya lo hice, profe. ¿Ya lo hizo? Bueno, cuéntenos, pónganlo en pantalla y explíquenoslo. A ver. Listo, profe. Ojo, todos los que no lo han hecho, ¿cómo lo hizo Sebastián? A ver cómo le quedó. Póngalo con el asistente. ¿Ya sé? Sí, ya se está viendo. Bueno, por la prueba lógica, pues si tiene 2 o menos hijos, pues en el caso no. Si es verdadero el valor, entonces el 5%, y si es falso, pues el 10%. Sebastián, póngalo con el asistente. Aquí está. Me ayuda. Ujú. ¿Ya sé? No, no se ve. No. ¿Sabe por qué no se ve, Sebastián? Y para todos. Yo creo que es que Sebastián no está compartiendo el escritorio, está compartiendo aplicación. Ojo, cuando comparte, ciérralo y vuelve y lo comparte, Sebastián, y chequee que comparte escritorio. Listo, ¿Sí? profe. Cuando uno va a compartir, ahí le sale escritorio. Ya, Es que uno profe. eso, ahora sí está en el escritorio, entre a Excel. Listo, a ver, ensayemos a ver si era eso. ¿Sí se ve? Un momentico. Ahora sí. Ese mensajito para todos, ¿no? Una cosa es compartir escritorio, otra cosa es compartir ventana y otra cosa es compartir aplicación.
Si usted comparte la aplicación, la ventana, perdón, entonces si abre otra ventana, fue lo que le pasó a Sebastián. Estaba compartiendo una ventana, abrió otra ventana y no la veíamos porque esa no estaba compartida. ¿Bien? Muy bien. Denle sí, a ver si se ve bien ahí. Bueno, si C4 es, no, si C5. C5. Es igual a sí. ¿Y qué es el sí? Que sí tiene 2 o menos hijos. Ese es el sí. Que sí tiene 2 o menos hijos. ¿Cierto? Si sí tiene 2 o menos hijos, recibe una bonificación del 5%, o si no, recibe una bonificación del 10%. O si no, o sea, lo contrario. ¿Qué es lo contrario de tener 2 o menos hijos? Pues tener más de 2 hijos. ¿Bien? Muy bien, entonces, ahora sí calcule el monto de la bonificación y calcule el neto. ¿Bien? Yo aquí en el que les paso, ese se lo dejo para completar. Listo, profe. Ya puede dejar de compartir. Muy bien. Y esa es la lógica de Luis. Voy a compartir yo. Profe, ¿me la explica? ¿Quién habla? Jason, profe. ¿Qué pasó? Perdóneme. No, que es que no sé, la Word pone la argumentación de la función y no me da, no. A ver, ponga la pantalla y lo Era vemos. esto, profe. Ponga la pantalla y lo vemos. Sí, señor. A ver, eso es solo práctica, eso no. Y además cuando uno está empezando, pues se confunde, obviamente, no tiene problema. Hágale tranquilo. Ajá, ya va entrando, muy bien. Ahí lo tenemos ya. A ver, Jason, sugerencia. No está, pero me confundo. Sugerencia, hágalo con el asistente. Sí, borre y lo Sí, hacemos por con eso, el profe, asistente. A ver. lo hice con el asistente y No. me confundo más. Bórrelo. Sí, señor. Listo. No, borre todo eso, hágase afuera. Y entre ahí y vamos a hacerlo con el asistente. Yo creo que es que más bien tiene dificultades para manejar el asistente. Ok, ahí. Sí. No, sí, pero borre todo eso, borre lo que tiene en la celda amarilla. Vamos a empezar desde cero, ahí la celdita amarilla. ¿Mm? Y ojo con la pregunta, Jason, otra vez la pregunta, hijos, sí, no. Ojo, ¿cuál es la pregunta? La pregunta ahora es, ya, es que no miraba sino hijos. Dele No, enter. Dele enter. Eso, ahora sí. Es que no miraba sino hijos y yo no dije, pero ¿qué le está preguntando? Bueno, ahí, estando ahí, traiga el asistente. Ok, sí, señor. Bueno, si ve que está de primerita la función, sí, ya, listo. No, el asistente, pero no lo cierre. De nuevo, borre eso y traiga el asistente. Si ve que lo que yo creo es que no maneja bien el asistente, ahí. Pique en sí. No abajo aceptar, sino en el sí. Ahí. ¿Ya lo picó? ¿Así? ¿Le queda así? Sí, señor. Luego que una vez me queda ahí me queda directamente el igual sí. Ah, no, eso es otro problema. ¿Y eso por qué pasará? ¿Ese Excel está en línea o ese Excel No, profe, de mi equipo. lo tiene instalado? Sí, señor, claro, pues por lo menos. ¿Y por qué pasa eso? Yo no sé eso. Yo no sé por qué no le activa el asistente. A ver, yo ensayo aquí. ¿Listo? Aceptar. ¿Listo? No tiene... A ver. Un segundito. Quédese aquí quieto ahí un segundo. A ver, un segundito. No. ¿Dónde tiene el mouse? Ponga el mouse por ahí en la celda B2. Un segundito. Ajá. Veo que estoy mirando acá, local. Ve, qué extraño, ¿no? Sí, señor. No, pues ahí sí tiene razón usted, eso no tiene. problema ya lo habíamos. ¿Y qué? ¿Cómo se resuelve? Colabora mi chinito Jason, brother. ¿Cómo?
Colabórenme, Chivitira, que nos vamos más temprano. Jason tiene que compartir la pantalla completa porque solo presentar el Excel, el programa, lo que es Teams, solo se va a encargar de mostrar el Excel. Correcto. Sí, señor. El esa asistente es una ventana externa. es que no está compartiendo. Ya. Sí, señor. Claro, lo acabamos de ver. Pensé- ¿Qué pasó, profe? Tienes que ¿Cierro compartir. Sí, pero tienes que compartir el escritorio, no ventana, ni aplicación. Ah, ok. Cierre. Claro, por eso es que no se ve. Ahora, comparta escritorio. Cuando usted le dice compartir, ¿m? Me dice Cuando le- pantalla, reunión Microsoft, los libros que tengo y Google, documentos y bitácora. dígale escritorio. Está por ahí, ¿no? Sí, Dígale escritorio. ya, profe. A ver. Y ensayemos de nuevo. Vamos arriba al asistente. Igual, aceptar. Eso. Miren la diferencia. Gracias. ¿Quién la descubrió? ¿Alguien? Ángel, profe. Ángel. Listo. Esa es, pilas, atentos. Esa es una pequeña diferencia por ahí cuando trabajen con otras herramientas. Es diferente compartir el escritorio, compartir la ventana, compartir la aplicación. Siempre compartan escritorio porque ahí todo lo que ustedes tengan se va a ver ahí. ¿Sí? En cambio, si comparten ventana, pues es la ventana de Excel. Cuando abres la segunda ventana, esta que se abrió, ya no la vemos nosotros porque no está compartida. Muy bien. Ahora sí, prueba lógica. Hay que preguntar si en F8 hay un sí. Bueno, hagámoslo con el sí. F8 igual, y entre comillas la palabra sí. ¿Por qué comillas? Porque es un texto. Vamos para todos. ¿Por qué comillas? Porque es un texto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace si es verdadero? ¿Qué hace si es verdad que tiene menos de 2 hijos? Pues ¿El pone, 10%? no, menos de 2 hijos, un 5%. Un 5%, sí. ¿Sí? Y en caso contrario, Pues el 10%. el 10%. Eso, y eso es todo. ¿Ve? Y enter. Ah. ¿Sí? Ah. Y aceptar. Y listo. Póngale formato de porcentaje. Y ahora sí, dale un F2 ahí. Un F2 ahí. Ese F2, dale F2. Eso es lo que usted quería escribir así manualito. Pero Sí, mire, claro. el asistente se lo escribió. Ya usted con el tiempo van dominando eso. Entonces, ya igual si F8 igual a SID, punto y coma 5%, punto y coma 10% y cierra paréntesis. Uno de los detallitos cuando uno está empezando con funciones es que se le olvida cerrar los paréntesis. Entonces le da Sí. enter y después dice, le falta un paréntesis, se lo coloca y a veces no lo coloca bien. ¿Sí ve que es mucho más fácil con el asistente? Sí, Re sí, claro, fácil. porque solo toca escribir los porcentajes, digamos, lo que redactarlo. Y ya. Pues, completarlo y al asistente le arma la función. Muy bien, y eso es Exacto. todo. Ok, Bueno, profe. vamos a hacer otro. Bueno, guarden a ver. Vamos a hacer otro. Ya, este va más, un poquito ya, vamos a avanzar un poquito. Ahora, en los que hemos hecho hasta ahora, solo hemos pedido que si es verdadero, escriba un número, ¿no? 10%. Y que si es falso, escriba otro número. Ahora vamos a decirle que si es verdadero, haga unos cálculos. Y si es falso, haga otros cálculos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, voy a insertar aquí un cuadro de texto para el siguiente ejercicio. Entonces, práctica. Práctica con la función sí. Venga. ¿Listo? Voy a agrandar eso, toda esta imagen para que esto sea. Práctica con la función sí. Entonces, supongamos lo siguiente. Vamos a calcular el auxilio de transporte legal. El legal quiere decir el de verdad, ¿no? El que rige de verdad. Calcular el auxilio de transporte, ¿sí? Para un empleado. Bueno, yo no sé si ustedes ya han visto algo de cómo se calcula el auxilio de transporte para un empleado, ¿sí? Recuerden que el monto del auxilio no, antes de eso, recuerden que se le paga auxilio de transporte a quien gane 2 o menos salarios mínimos. ¿Listo? O sea, que si usted gana 2 o menos salarios mínimos mensuales legales vigentes,
entonces tiene derecho a su auxilio de transporte. Pero si usted gana lo contrario, o sea, más de 2 salarios mensuales mínimos legales vigentes, no tiene derecho a auxilio de transporte cero. ¿Mm? Entonces, algunas cosas. El monto del auxilio de transporte, ¿cuánto es? ¿Alguien se lo sabe? Trabaja. ¿Cuánto le pagan a usted auxilio de transporte? A ver, ¿cuánto es eso? El monto del auxilio del transporte. Es un valor. Alguien ahí que entre a internet y nos averigüe cuánto es el auxilio de... 102.854, Yo creo que ¿Cuánto? 102.854. 8.54. Eso es si trabaja los 30 días. O también si trabaja 15 días, entonces recibe la mitad. Si trabaja 10 días, la tercera parte. Entonces también es proporcional, ¿no? Auxilio de transporte proporcional a los días trabajados. Ahí usted ya se va dando cuenta que nos toca averiguar cuántos días trabajó el empleado, ¿cierto? Si trabajó los 30 días, recibe todos los 102.000. Si trabajó medio mes, 15 días, recibe 51.427, la mitad. ¿Listo? Bueno, otra cosa que necesitamos. Bueno, tiene derecho a auxilio de transporte quien tenga salario mensual menor o igual a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y en cuánto está el salario mínimo mensual legal vigente? ¿Alguien lo tiene por ahí ya? A ver, alguien que entre por ahí a internet y nos... Profe, está en 877. 803. 877. 803. 803, listo. Ok, eso es lo que nos toca hacer. Miren que son puras condiciones, ¿no? Mire, tiene derecho quien tenga un salario mensual menor o igual a 2 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ahí está la condición. Si gana menos de 2 salarios mínimos, entonces hay que darle el auxilio de transporte. Bueno, pero ¿cómo se liquida el auxilio de transporte? Pues 2.854 proporcional a los días trabajados. Bien, entonces vamos como a armar aquí y ahorita vamos al tablero a analizar la función, ¿sí? ¿Vale? Aquí dejo la propuesta del ejercicio. Bueno, a ver, ¿qué nos toca preguntar? A ver, ¿qué se les ocurre que nos toque preguntar para empezar a hacer este ejercicio? ¿Qué es lo primero que preguntamos? Pues el salario mensual, ¿cierto? Salario mensual porque nos toca conocerlo para poder establecer si gana o no gana auxilio de transporte. Entonces, salario mes. Esto, eso toca preguntarlo, o sea que es una celda de entrada. Un dato que hay que recoger. ¿Qué otra cosa toca preguntar? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Jonathan. Los hijos, profe. ¿Cómo? El número de hijos. El número de hijos. ¿Y qué tiene que ver el número de hijos con el auxilio de transporte, Jonathan? Que se le pone el interés. Al número de hijos, ¿qué opinan los demás? ¿Hay que preguntar por el número de hijos? Pero es para calcular el número, el interés. ¿Cuál interés? ¿Interés? A ver, Jonathan. ¿Cuál interés? Mire, leamos bien el enunciado, Jonathan. A ver, mire, calcular el auxilio de transporte para un empleado y nos dan algunas pautas. El monto del auxilio de transporte es de 102.000 proporcional a los días trabajados. Pilas, Jonathan, pilas. Dice que tiene derecho a auxilio de transporte quien tenga salario mensual menor o igual a 2 salarios mínimos y no más.
Ahí no, por ningún lado habla ni de interés, ni del número de hijos. Nada, 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 nada. Jonathan, entonces, a ver, más concentradito, porque se me desenfocó. Nada, el número de hijos era un ejercicio que estábamos haciendo antes. Bueno, lo de interés y no sé de dónde se lo inventó. Listo, muy atento, a ver. Angélica Manjarres, adelante. ¿Qué dice? ¿Qué más preguntamos? Profe, ahí preguntamos el número de días trabajados. Correcto. ¿Por qué hay que preguntar el número de días trabajados, Angélica? Porque dependiendo de los días que trabaje, asimismo se le paga el auxilio de transporte. Trabajo Excelente, 10, se le paga excelente. esos días de Porque transporte. por aquí dice, mire, porque, ojo, Jonathan, porque por aquí dice que el auxilio es de 102.800, pero proporcional a los días trabajados. ¿Qué quiere decir proporcional? Que si trabaja la mitad de los días, recibe la mitad del transporte. Si trabaja todo el mes, recibe todo el auxilio. Si trabaja un día, recibe una 30ª parte, porque un día es la 30ª parte de un mes. Entonces hay que saber el número de días trabajados. Muy bien, Angélica. Ángel David, ¿qué nos va a preguntar o qué sigue? Ángel David. Aquí podemos calcular el devengado. ¿Qué pasó, Ángel David? ¿Se arrepintió? Aquí podemos calcular el monto del auxilio, de transporte, ¿cierto? Y el neto a pagar, ya. Pagar. Muy bien. Ahí tenemos ya nuestras ideas. Entonces, el devengado, a ver, hagamos ejercicio. A ver, 900.000 y días trabajados 15. Ya saben cómo se calcula el devengado, ¿no es cierto? Lo que gana en el mes, lo contratado en el mes dividido entre 30 y multiplicado por el número de días trabajados. Ya, listo, eso es. Ya no lo sabemos de memoria. Ahora, nos toca tener en alguna parte el salario mínimo mensual legal vigente, ¿no es cierto? Para poderlo comparar con lo que gana con lo que gana este empleado, ¿no? Entonces, salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cuánto es? Dijeron que 877.803. Ya lo tenemos ahí. ¿Mm? Entonces, a ver, pregunto. Si una persona gana 1.000.000 de pesos, 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿tiene derecho a auxilio de transporte o no? ¿Quién me ayuda? Si una persona gana 1.000.000 de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque todavía, o sea, no pasa los 2 salarios mínimos. Si ganara Correcto. 2 salarios mínimos, más de 2 salarios mínimos, no tendría derecho a auxilio de transporte. Y 2 salarios mínimos así por encimitica son 1.700.000, ¿no? El doble de 877. O sea que este personaje sí tendría derecho al auxilio de transporte. Y como trabajó 15 días, ¿cuánto habría que darle del auxilio de transporte? ¿Mm? El auxilio de transporte es de 102.854, ¿cierto? El auxilio de transporte. Si trabajó 15 días, pues tocará darle la mitad de eso, ¿cierto? La mitad, porque trabajó 15 días, pues debe recibir la mitad de esto. Entonces ahí está todo, mire. Hay que comparar el salario mes del empleado contra 2 veces el salario mínimo legal vigente. Si es mayor, entonces recibe 0. Por ejemplo, este empleado, un empleado que gana 3.000.000 de pesos. ¿No? Usted ya sabe en formatos, ¿no? Yo puedo poner todo esto en formatos, claro. Sin decimales, usted ya sabe en formatos. No me acordaba. Todo esto puede ir en formato de dinero. Ahí está, vea. Si el empleado gana 3.000.000, 3.000.000 es más que 2 veces 877. ¿Cierto?
Entonces, como gana más de 2 veces, ya sabemos que el auxilio es 0, ya de una. No hay que calcular cuánto gana, sino ya el auxilio es 0. ¿Mm? Ahora, si ganara 900.000, a ver, 900, 1, 2, 3. Si ganara 900.000 y trabajó 15 días, entonces el devengado serían 450.000. ¿Y cuánto recibe de auxilio de transporte? De monto del auxilio de transporte, recibiría la mitad, ¿no es cierto? Lo estamos haciendo manual, ahorita lo hacemos automático. Recibiría 51.000 algo, ¿cierto? A ver, 51.427, así manualito. ¿Listo? ¿Por qué recibe eso? Pues porque como no trabajó sino 15 días, ¿listo? Entonces recibe la mitad. Y sí le paga porque 900.000 es menos que 2 veces el salario mínimo. Entonces hay que liquidarle. ¿Cómo le liquida? Pues le da la mitad. ¿Y cómo hace para saber qué es la mitad? Lo mismo que con el sueldo, ¿sí? O sea, coge el auxilio, lo divide entre 30 para saber cuánto de auxilio le toca por día y multiplica por el número de días. ¿Bien? Bueno, vamos al tablero entonces a armar esa lógica, a ver. A ver, aquí está el tablero. Ah, voy a traer el enunciado del problema, ¿no? Entonces, ponerlo aquí. Bueno, aquí debajo entonces. Uy, ¿qué pasó? No me llegó. Control C, y allá en el tablero, Control V. Ahí llegó. Entonces, calcular el auxilio de transporte, sabemos todas las condiciones. Un paréntesis. Esto que estamos diciendo, así es, ¿no? O sea, esa es la legislación colombiana, o sea, no lo estamos inventando, es que así es. ¿Bien? Por si de pronto tienen dudas de que no, así, si usted le pagan auxilio de transporte, así se lo liquidan. Bien. Entonces, ¿cómo sería esa lógica? ¿Qué hay que preguntar primero? Vamos a tratar de dibujar la lógica. Claro, chequeé, Jonathan, que este es más complicado que el que hicimos antes. Antes era nada más escribir un porcentaje. La lógica es la misma. Si una condición se cumple, liquídele el auxilio de transporte. Si no se cumple, póngale 0. ¿Mm? Entonces, a ver, bien Excel, trabajando. Uf, espere que tengo torcida la tableta. ¿Mm? Bien Excel trabajando. Listo. Y llega la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? Averiguar si el salario, con esta que es más delgadita, averiguar si el salario mes, ¿sí?, es menor o igual que 2 salarios mensuales mínimos legales vigentes. ¿Listo? Y ya ustedes saben que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Recuerden que esto tiene muchas soluciones. Alguien podría preguntar al contrario, ¿no? Si el salario mes es mayor que 2 salarios mínimos mensuales vigentes, usar otra lógica. Bueno, eso puede ser verdadero por acá o falso por acá. Quedó todo torcido. Así, o falso. No está peor. Verdadero o falso. Falso. ¿Listo? Si es falso, entonces, ¿qué toca hacer si es falso? A ver, ¿quién me ayuda? Si es falso, ¿qué quiere decir? Que el salario mensual es mayor que 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto hay que liquidarle de auxilio de transporte? A ver. Preguntamos, ¿salario mensual es menor que 2 salarios mínimos? ¿Mm? Eso puede ser verdadero o falso. Si es falso, ¿cómo se liquida el auxilio de transporte? Y si es verdadero, ¿cómo se liquida? ¿Mm?
A ver, si es verdadero, entonces liquidémoslo por verdadero, a ver si por ahí sí lo cogemos. Si es verdadero, nos toca liquidarle su auxilio de transporte. ¿Mm? Y sale y se va. ¿Cómo se liquida? Pues sería coger el auxilio de transporte, el monto que definió el gobierno, el auxilio, y dividirlo entre 30. ¿Para qué? Para saber cuánto le corresponde por cada día trabajado. Y eso multiplicarlo por el número de días. ¿Estamos? A ver, analícenlo. Si es verdad que el salario mensual es menor que 2 salarios mínimos, menor o igual, pues hay que pagarle auxilio de transporte. Si es verdad. ¿Y cómo se le liquida? Pues proporcional a los días trabajados. ¿Y cómo se vuelve proporcional? Pues se divide por 30 para saber cuánto gana en un día y se multiplica por el número de días a ver cuánto le corresponde. Y ahora por el otro lado, si es falso. ¿Qué quiere decir que sea falso? Quiere decir, si es falso, quiere decir que el salario mensual es mayor que 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿no? La afirmación es, la prueba lógica es salario mensual menor o igual a 2 salarios mínimos. Si eso es falso, es porque salario mensual es mayor que 2 salarios mínimos. ¿Mm? Y en ese caso, quiere decir que gana más de 2 salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto le toca de auxilio de transporte? Nada. Nada. 0. No tiene derecho a auxilio de transporte. Ya que en ese caso le ponemos un 0 de auxilio de transporte y se va. ¿Mm? Miren, en este ejercicio, ¿para qué es? Para mostrarles que por verdadero o por falso se pueden hacer operaciones matemáticas, traer funciones, ¿de acuerdo? Hacer más por el verdadero o por el falso. Solo la única restricción es que solo se puede hacer una cosa. O sea, usted puede decirle que escriba, por ejemplo, como hicimos ahora en el anterior, que escriba 5%, 10%, una sola cosa. Usted no le puede decir que escriba y que además calcule. No, solo una. Esa es una característica de la función sí. Solo permite una. Ya cuando necesitamos hacer más de una, ya no nos sirve la función sí. Ya nos toca otras técnicas que se llaman programación. Ya nos tocaría programar. ¿Sí? Utilizar el sí, pero no de Excel, sino del área de programación de Excel. Muy bien, eso es lo que tenemos que ir a hacer allá. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. A ver, me interesa que todo esto esté claro porque hacerlo allá ya es mogollo. ¿Sí? A ver, ¿lo tenemos? Bueno, vamos entonces. Voy a copiarlo. Voy a decirle que me deje hacer un recortico en forma libre, ¿no? Así. Listo. Control 6. Lo llamo allá para Excel. Y aquí lo tenemos. Control V. Chiquito y para tenerlo cerquita. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí está un poquito torcido, pero es que así nos quedó allá. Ahí vamos a enderezar un poquitico. Ahí para que sea mejor. ¿Mm? Entonces, vamos a hacerlo con el asistente que nos facilita mucho el trabajo. Entonces, aquí monto de nuevo, aquí ya estamos calculando es el monto, o sea, cuánto recibe por auxilio de transporte. Si es la celdita amarilla, siempre calculamos en la celdita amarilla. Bien, entonces traemos el asistente y traemos la función sí. Y ok, ya la tenemos ahí. ¿Cuál es la prueba lógica? Hay que preguntar si el salario del mes es menor o igual que 2 veces el salario mínimo. ¿Mm? ¿El salario del mes en qué celda está? Pues está en C2.
hay que ver si es menor o igual a 2 veces el salario mínimo. A 2 multiplicado por el valor del salario mínimo que está en la celda F2. Ojo con eso que dice ahí. Porque ahora la prueba lógica también incluyó una operación. ¿Sí? Chequen que es muy poderoso. O sea, uno puede hacer muchas cosas. Prueba lógica. C2 menor o igual. Voy a ampliar la imagen. Para los que no alcanzan a ver allá. Ahí va la imagen ampliada. Mire. C2 menor o igual que 2 veces F2. C2 es el 900. Vean, ahí está. Menor o igual que 2 veces F2. O sea, menor o igual que 2 veces el salario mínimo. Esa es una manera. Alguien podría hacerlo de otra forma. Calcula 2 veces el salario mínimo por aquí en otra celda y no compara contra F2, sino contra donde tiene el doble salario mínimo. Allá hay muchas soluciones. Bueno, si eso es verdad, ¿qué hay que hacer? Pues miren aquí la gráfica, miren, si es verdad, hay que liquidarle el auxilio de transporte. ¿Y cómo se liquida? Proporcional a los días trabajados. Entonces nos toca coger el auxilio de transporte y dividirlo por 30 para saber cuánto le corresponde por un día y multiplicarlo por el número de días para saber cuál es el monto del salario. Pues eso está todo ahí listo. Cuando uno va a hacer operaciones matemáticas ya dentro de una función, no necesita empezar con igual, ni con más, ni con menos. Ya arranca directo. Ya le dice, coja 102.000, mire que ya lo cogió ahí, es la F3, divídalo entre 30, listo, ojo, dividido, no le puse dividido 30, F3 dividido 30, ¿hasta ahí qué es? Hasta ahí es lo que le corresponde de auxilio de transporte en un día, y multiplíquelo por el número de días que trabajó, que está aquí arribita. Y miren que el asistente ya nos va diciendo cuánto va a dar. Ve, aquí dice 51.427. Voy a subir un poquito la imagen. Ahí ve, aquí dice 51.427. Y si es falso, pues miren el gráfico. Si es falso, dele 0. 0 pesos. ¿Listo? Ahí se los dejo en pantalla un momentico para llamar allá a ustedes. Ahí. Miren que aquí la prueba lógica ya compara contra el resultado de una operación matemática. Miren que por verdadero hizo una operación. Por falso, pues pusimos un 0, pero por falso podría ser otra operación. O podrían ir dentro del verdadero o del falso, podrían ir funciones. Es decir, pueden haber muchas posibilidades de ser por verdadero y de ser por falso, pero siempre solo una cosa. No puede ser más de una. Muy bien, y aceptar. Le damos aceptar y nos dio 51.427. El zoom. Mire, 51.427. ¿Ah? Si hubiera trabajado 30 días, ¿cuánto recibiría de auxilio de transporte? Pues full, pleno el auxilio de transporte porque trabajó todo el mes. Recibiría lo que ordena la ley, 102.854. Si ganara no 900.000, sino 3 millones, ¿cuánto debe recibir de auxilio de transporte? Por 3 millones. Cero. 0. Le damos enter, 0. No tiene derecho a auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque su salario mensual es más de 2 salarios mínimos. Adelante, Jason, ¿tiene pregunta? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿De casualidad podríamos volverlo a hacer, profe? Claro, lo vamos a volver a hacer. Chequea en detalle, vamos a volverlo a hacer, pero chequea en detalles. Primero que todo, la prueba lógica es va contra una operación, o sea, ya operamos, hacemos operaciones. Y por verdadero hace otra operación. De manera que no solamente se hacen cosas sencillitas, sino que ya podemos irle metiendo operaciones. La prueba lógica también puede incluir una función, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Borro y lo hacemos de nuevo, a ver. Entonces traemos el asistente. Ojo que la lógica está aquí a la izquierda, ¿no? La lógica es esta rojita que está aquí.
a correr para acá, ahí está. Entonces ahora sí, traemos el asistente con el sí y aceptar. ¿Mm? Y entonces el asistente nos pregunta, prueba lógica, toca preguntar si lo que gana mensualmente, que está en C2, o sea, el salario mensual, es menor o igual, porque esa es la lógica que estamos usando. Repito, podría haber otra, es menor o igual a 2 veces el salario mínimo mensual. Entonces sería 2 por 2 veces el salario mínimo, 2 por F2. ¿Listo? También podríamos tener otro caso que no fuera con menor o igual, sino con mayor que 2 veces el salario mínimo. 2 veces el salario mínimo podríamos tenerlo en otra celda para comparar contra esa otra celda, de muchas posibilidades. Ahora, si es verdadero, vamos hasta ahí, Jason. Ahora, si es Sí, señor. verdadero, ahora, si es verdadero, hay que liquidarle el auxilio de transporte proporcional a los días trabajados. Es muy similar a cómo se liquida el devengado mensual, ¿no? El devengado mensual es proporcional a los días trabajados. Si trabajó 15 días, recibe la mitad. Si trabajó 30 días, recibe completo. Si trabajó 10 días, recibe la tercera parte. Lo mismo. Eso es proporcional a los días trabajados. Entonces, cogemos el auxilio de transporte, que son 102.000, y lo dividimos entre 30. ¿Para qué? Para saber cuánto le corresponde por un día. ¿De acuerdo? Y ahora lo multiplicamos por el número de días. El número de días que está en la celda C3. ¿Listo? Chequen que ahí a la derecha dice 102.854. ¿Mm? O sea, si es verdadero va a recibir eso. ¿Bien? Y si es falso, ¿cuánto recibe? Pues si es falso no recibe nada. Porque si es falso es porque gana más de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces 0. Bien. ¿Listo, Jason? Y aceptar. ¿Por qué recibe 0? Pues porque gana 3 millones. Con 3 millones de más de 2 salarios mínimos no recibe. Si ganara 1.200.000, 1, 2, 3, y trabajó 30 días, 1.200.000, trabajó todo el mes, pues con 1.200.000 le dan auxilio de transporte. Como trabajó 30 días, se lo dan completico. Los 102.854 que ordena la ley. ¿Mm? Si hubiera trabajado 20 días, entonces sí tiene auxilio de transporte, claro, porque 1.200.000 es menor que 2 veces 877.000, pero no recibe sino 68.569. ¿Por qué no recibe todo? Porque es que nada más trabajó 20 días. Entonces recibe 2/3 partes. 20 de 30, ¿no? 2/3. Ya el neto a pagar es lo de menos, ¿no? Eso ni me demoro ahí. Devengado más auxilio de transporte. Si estamos, miren otra utilización de la función sí. Pero chequen que ahora la función sí ya hizo más, ¿no? Ya hizo operaciones dentro del verdadero y dentro del falso. ¿Bien? ¿Preguntas? En el ejercicio, yo creo que lo tengo por aquí abierto. Sí, aquí a ver si no me ha eliminado, me ha sacado. Ah, sí, me tocó volver a entrar. Miren, voy a mostrarles por allá en donde hay hartos ejercicios de esto. Voy a entrar con mi usuario. Estoy entrando a territorio. Listo, voy a buscar el grupo de ustedes. Ustedes no tienen sino 2 o 1, yo tengo hartos. Listo. Ahí está el de ustedes, no creo que lo hice mal. El de ustedes es el 505, me entra 214 aquí. Por aquí en edición de... Bueno, para ustedes es contenido, ¿no? Entonces, miren por ahí como en estas sesiones en las que estamos en la sesión pasada. Estamos aquí en la del
26 acá. Miren aquí en la del 19, creo que es donde está en recursos. Mire, en la del 26, aquí hay una plantilla con 15 talleres para aplicar funciones. La bajan y ahí hay 15 talleres. Ahí la voy a abrir. ¿Sí? Ahí está. Parques, puras funciones, ¿no? Mire, total, promedio, mayor, menor. Adelante, Kevin. Profe, yo ya hice todos esos. Excelente. Muy bien, esa es la idea. Que los hagan todos y que le ayuden a los que no pueden. ¿Sí? Si alguien no puede, pues ya sabe. Kevin ya los hizo. Total, que pídale cacao a Kevin. Dígale, pero concretico, no es que Kevin se lo haga, porque pues entonces Kevin aprende el doble y usted aprende menos de la mitad. No, sino, mire, estoy haciendo el F5 positivo y yo no entiendo. No puedo saber. ¿Listo? Entonces, apóyense de esa manera. Muy bien. Angélica. Profe, era que yo ahí donde ahorita tenía ese, en la hoja 4, en la que dice hola. Sí. Ay, Ahí la tengo ya. No sé. Ay, esa yo no la puedo hacer bien, profe. Mire, pero ahí está, vea, está facilitica. Profe, pues yo creo que yo le coloqué así. Perdón, Angélica. ¿Qué? ¿Quién me está hablando? Angélica, ¿cierto? Sí, profe. Angélica, es que de pronto estabas bregando a hacerla y no habías visto la función sí. ¿Cómo la hiciste? A ver. Profe, yo le coloqué, pues le digo porque no estoy conectada desde el computador. Ajá. Coloqué igual sí. Ajá. La voy a escribir. Igual sí, abro paréntesis. Coloqué B9, pues que es donde está el número. 9. Igual a 1. La 1. Punto y coma, entre punto comillas, hola. Entre dobles comillas, hola. Cierro y otra vez entre comillas. Punto y coma, ¿no? Punto y coma, punto y ¿no? coma y después entre comillas, adiós y cierro y cierro. Adiós, y me dio la palabra hola. Tan. Esto y cierra. Listo. A ver. Por ahí dice algo mal. Hola. ¿Por qué dice hola? Dice, en el recuadro amarillo, si en la celda azul hay un número 1, diga hola. O la palabra adiós si hay otro número. Entonces, como hay un 1, dice hola. Pero si hay otro número, por ejemplo, un 5, entonces ya no dice hola, sino dice adiós. Bueno, ese adiós 2 es que a mí me quedó mal. Bien, está bien. Así esa es la idea. Esa es la función. Esa es una práctica de la función sí. Ahí está, había resuelto uno. Y claro, si lo hace con el asistente, pues más fácil. ¿Sí? Si B9 es igual a 1, escriba hola. O si no, escriba adiós. Excelente, muy bien. ¿Sí? Si escribe un 0, ¿qué tiene que decir? Adiós. Pero si escribe un 1, dice hola. Ya. Otro. Y este también, el 5 es re fácil. No, más dicho, no les digo más porque si no, los termino haciendo yo. Muy bien, Angélica. Bueno, eso es lo que está en la semana 3, en la semana 4, en el encuentro 4, sesión 4. En la sesión 5. Perdón. Sí, en la sesión 5. Aquí en recursos para el trabajo autónomo. Bueno, un tutorial. Ahí no. Es un tutorial. Aquí, aplicación. Vea. Está en las prácticas de la sesión 5. Ese es solo funciones sin. Ahí lo bajé y lo voy a abrir. Ahí lo abrí. ¿Listo? Solo funciones sin esa. Esas todas las pueden hacer. Todos. Pero yo creo que van a tener un poquito de dificultad con las que tienen pestañita roja. ¿Listo? Las que tienen pestañita roja es el tema de la próxima, de lo próximo, ¿no? ¿Cómo anidar? Adelante, Angélica. Profe, en el último ejercicio, ese es muy difícil. ¿Cuál? ¿De yo hice la fórmula? Sí, el de esa función, sí. Espera, lo veo. A ver. Pues es este.
Ajá, el sueldo a liquidar, pero lo vemos así en grande. Dice, el sueldo a liquidar para cada vendedor es un porcentaje sobre el monto de sus ventas de acuerdo a la tabla de la derecha. Uy, sí, ese es exigente. No, Digamos, no es que sea muy complicado, no, sino que en el nivel en el que vamos, pues, si lo hacen con sí, pero ya en la próxima sesión ya vemos cómo resolver uno parecido a esto, o cómo resolver este, ¿sí? sí, profe, porque yo lo intenté hacer. Yo lo intenté hacer, ¿Con pero uy, qué? eso fueron, Sí, fue sobre- con la función sí, pero eso fue muy largo, eso, pero sí, ahí claro, no. pero eso que intentó, eso ya te ayuda a aprender, ¿sí? Y nosotros, cuando ya los hayan cacharreado un poco y vemos otras posibilidades, entonces, pues descubren, se dan cuenta cómo es de fácil. Pero tienen que ensayar primero y mirar que, como dijo Angélica, no, eso es muy, muy grande esa expresión, claro. Y esa es la idea. Muy bien, Angélica. Ajá. Total que ahí tienen, mire, aquí hay 14 y en el otro dan 18. Ahí por encimita hay 32 ejercicios para hacer. Ojalá pues los hagan todos. Este es solo función sí, pero los rojitos son los más complicados. ¿Listo? Intenten hacer los otros y los rojitos los dejan para después de la próxima sesión. Que en la próxima sesión ya vamos a avanzar pues más allá de la función sí. ¿Sí? Como habrán notado, la función sí es exigente, ¿no? Nos exige, nos exige echarle cabeza al tema. ¿Mm? No es como las otras funciones, ¿no? Que el mínimo, pues el mínimo de tal rango, el máximo, el promedio, ya eso. Pero la función sí ya nos exige. Y vamos a ver otras funciones que se llaman funciones de búsqueda. ¿Bien? Pero eso es tema de más adelante. Bueno, muchachos, ahí tienen hartos para practicar. Ahí tienen para que se entretengan. Y ojalá inténtenlo hacer y donde hayan dudas, pues traigan las preguntas para la clase. Ya saben ustedes, por ejemplo, que Kevin ya hizo el otro. Kevin. Ya saben que Angélica ya hizo este, menos el último. De manera que ellos les pueden dar pistas. Y recuerden, esto no es para enviármelo a mí, les reitero eso. Esto no es para enviármelo a mí. Esto es para que usted practique y usted aprenda. ¿Mm? Yo después les digo, cuando ya sepan bien, entonces les digo, envíen este y les doy uno facilito. Y entonces, pues listo. Así no hay manera de perder el curso. Claro que hay quienes lo pierden, ¿no? Miren cuál es la estrategia. Yo les pongo hartos ejercicios y usted los hace. ¿Bien? Así, con unos difíciles. Y después les pongo uno re fácil. Si usted ha hecho todos los ejercicios, el re fácil, pues lo saca de una. Pero si usted no ha hecho ejercicios, ni por más que sea re fácil, lo va a poder resolver porque no ha practicado. Esto se aprende practicando. Esto no, aquí con la explicación y con ver los videos, pues sí, uno entiende, pero no aprende. Entonces, como montar en bicicleta. Usted puede con su hermanito ir a montar en bicicleta y usted lo mira y su hermanito aprende, pero usted no aprende mirándolo. Usted tiene que coger la bicicleta y montarse. Y seguro darse un par de golpes y levantarse y seguir, porque si en el primer golpe ya, ay, no, yo eso no monto en bicicleta, pues no aprendió a montar jamás en bicicleta. Esto es igualitico. Usted aquí en la clase mira que lo hacemos y la explicación, y usted pide explicación y cree que lo entiende muy bien, pero con eso no aprende. Aprende cuando coja los ejercicios que le dejo y haga uno. Ya después de que haga el primero, pues en el primero va a bregar, pero en el segundo va a bregar menos y en el tercero menos. Y cuando vaya en el octavo, pues va a bregar menos, ya le va cogiendo el hilo, cuál es la técnica. Pero tiene que subirse en la bicicleta y pedalear, o si no, no aprende. Entonces, mira la estrategia. Yo les pongo muchos ejercicios y después para recoger una evidencia les pongo uno. Bien sencillo. Si ha hecho ejercicio, lo resuelve. Si no ha hecho ejercicio, si yo pongo uno bien sencillo y usted no lo resuelve, yo sé que usted no hizo ejercicios. Fácil, eso no tengo que ser adivino para eso. Si le pongo uno re fácil y usted no lo hace, pues que nunca hizo de los difíciles. Mucho menos va a poder hacer de los fáciles. Bien. Bueno, muchachos. Entonces ahora más tarde les subo sus archivos y la grabación y sus tableros. Bueno, chao, se cuidan mucho.
Buena tarde. No olviden registrar la asistencia. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego no olviden registrar la asistencia. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Laura.